Bien, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Es motivo de alegría para mí saludarles de nuevo. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño resumen del repaso de lección que estudiamos la semana pasada. Se titulaba El llamado de Dios a la misión. Y bueno, vamos a estudiar el texto de memoria y voy a finalizar con un comentario de un escrito para compartir con ustedes ya para cerrar al final. Así que el llamado de Dios a la misión es el estudio que realizamos la semana pasada desde el 14 de octubre al 21. Nuestro versículo de memoria era el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como tal, vamos a analizar este solo texto y vamos a hacer un recorderis de las tres lecciones pasadas. Estamos en la lección número 3. Las dos lecciones anteriores, la primera nos llamaba o nos hablaba de cómo Dios nos buscaba, cómo Dios no somos nosotros los que buscamos a Dios, cómo Dios siempre ha tenido ese anhelo de salvar a la raza humana, de que podamos aceptar el llamado que Él tiene para nosotros, que podamos entender que Dios lo que quiere es que nosotros estemos bien. Dios lo que quiere es protegernos de la maldad que está aumentando cada día más en este mundo y que podamos por medio de él ser protegidos, resguardados y poder entender que ciertas circunstancias o situaciones Dios las permite por algo. Esa era la primera semana. La segunda semana ya nos empezaba a mostrar el cómo nosotros debíamos compartir la palabra de Dios y que nuestra tarea era esa, hablar de Dios recordando lo que dice Primera de Pedro, no recuerdo la cita, pero que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una misión. Esta semana el enfoque principal es ese, es entender el llamado de Dios para nosotros, que nosotros hoy día tenemos una oportunidad y una esperanza, pero eso también acarrea una responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros es compartir el Evangelio. Por eso en el texto de Hechos 1.8, nuestro Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dice a los apóstoles que van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos lo que Dios tiene para nosotros, estamos recibiendo ese don de su Espíritu, esa porción de su Espíritu que nos va primero a transformar, va a cambiar a ese viejo hombre o esa vieja mujer que había antiguamente y nos va a realizar, nos va a transformar a una nueva criatura, un nuevo ser que va a tener una misión, va a tener un propósito, va a tener una tarea. Luego dice que serán testigos en Jerusalén y allí la lección nos hacía como un énfasis importante a que saliéramos de la zona de confort, que saliéramos de como tal de esa zona cómoda en la que estamos. Y hoy en día nosotros escuchamos a todas estas personas motivadoras, a todos estos coaching personales que quieren que nosotros emprendamos, salgamos adelante y todos ellos nos enseñan lo mismo, que tenemos que salir de la zona de confort, arriesgarnos. Pues lo mismo pasa con la predicación del Evangelio y el cristianismo real. El cristianismo real nos lleva y nos empuja a que tenemos que salir de nuestra zona de confort, salir de lo cómodo. No es simplemente llegar, bautizarnos y quedarnos quietos. No, nuestra misión ahora es salir a pesar de que me da miedo y compartir con las personas el Evangelio del Señor y lo que el Señor ha hecho conmigo. Allí el texto dice que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando dice Jerusalén, y si ustedes miran el texto, lleva un orden: Jerusalén, Judea, Samaria, y ahí sí dice hasta lo último de la tierra. Debemos de iniciar primeramente donde estamos. ¿Y cómo podemos iniciar? Compartiéndolo con nuestras familias, pero principalmente predicando de la manera más poderosa que se puede predicar el Evangelio o el cristianismo. Y la mejor manera de predicar y la más poderosa de las predicaciones es cuando nosotros con nuestro comportamiento testificamos. O sea, la predicación más grande es nuestro testimonio. Quienes somos nosotros en nuestros trabajos, quienes somos nosotros con nuestra familia, con nuestros vecinos, en la calle, en nuestro diario vivir, cómo desempeñamos nuestras labores diarias. Allí estamos nosotros predicando la predicación más poderosa, que es el testimonio. Porque podemos hablar elocuentemente, podemos tal vez predicar, podemos los sábados o los domingos ir a la iglesia, pero si nuestra conducta
fuera de las paredes de la iglesia es contraria a lo que decimos ser dentro de la iglesia, no estamos haciendo la obra, no estamos aceptando el llamado de Dios, estamos rechazando el Espíritu de Dios y bueno, estamos ocasionando problemas porque estamos convirtiéndonos en piedra de tropiezo para aquellos que no conocen el Evangelio. Al final de cuentas, nuestro Señor nos llamó con una misión muy importante. El mismo llamado que se le hizo a Abraham de que saliera de su parentela, saliera de su familia, cambiara su manera de vivir y buscara en otro lugar algo que tenía el Señor para él. Es el mismo llamado que se nos hizo a nosotros, que cambiáramos nuestros patrones diarios de comportamiento. Sí, nuestras acciones que comúnmente hacíamos antes ya no las hacemos, no nos comportamos igual, no hablamos igual, aún no vestimos de la misma manera. Nuestros gustos, música y todo esto ha cambiado porque decidimos salir de la zona de confort y aceptamos el llamado del Señor. Todo el cristianismo se resume en una cosa y es a que nosotros seamos canales de bendición para las personas. Al final de cuentas, todo se resume en eso, en que tú y yo seamos una bendición para el que lo necesita. Entonces, si somos cristianos que no somos bendiciones para nadie, no estamos haciendo nada. Al menos a un alma podemos ayudar, escuchándola, no llegando con nuestras doctrinas de una vez y golpeándolos y acosándolos y diciéndoles, no. Muchas veces necesariamente o simplemente tenemos que escuchar a las personas, porque las personas están tan llenas de problemas, lejos de Dios, que no encuentran una salida y lo primero que quieren es desahogarse. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos bendición para los demás. Tal vez económicamente podamos ayudar y si no podemos, también podemos escuchando, aconsejando, acompañando, visitando. Ese es el llamado fuerte que nos hace la misión que el Señor nos dio. Ahora, cuando ustedes miran, la iglesia primitiva tenía algo importante y era que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y su común denominador, su lucha, su meta era imitar a Cristo, era esperar su pronto regreso y era esparcir el Evangelio en la manera correcta. Ahora, para terminar, quiero compartir un fragmento de un escrito que dice: en este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Al que acepte el llamado de Dios, Dios lo guiará y lo llevará hacia joyas preciosas que el Señor tiene en diferentes lugares. Por doquier hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio. Glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Un énfasis importante: que el Evangelio no hace acepción de personas, que Cristo murió en la cruz absolutamente por todos, por ti y por mí. Cristo murió por todos, no murió por los adventistas y por los pentecostales no, o por los católicos sí, y por los evangélicos no, o por los testigos de Jehová sí, no. Cristo murió por absolutamente todos, teniendo claro algo importante, y es que Dios, el Evangelio, no es una religión, es una relación con Dios. Tenemos que relacionarnos con Dios para entender y atender su llamado. Esta semana la lección nos enseñaba eso, que tenemos que aceptar el llamado y que si lo aceptamos, Dios nos dará el poder suficiente para desempeñar un rol en esta maravillosa obra. La predicación, la alabanza, la visitación, la capacidad de hacer amigos. Todos tenemos diversos dones y debemos emplearlos en pro de la obra del Señor. Cierro de nuevo con el texto, Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, queridos amigos y hermanos, desde este maravilloso lugar, con un clima un poco frío, pero delicioso también, quiero desearles bendiciones de parte del cielo y como siempre digo yo, que Dios me les bendiga enormemente. Chao, chao.